Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Imagina por un momento, intentar cobrar una ayuda económica del Estado que necesitas urgentemente. O, no sé, registrar un terreno agrícola. Ujú, gestiones básicas, claro. Exacto, básicas. Y resulta que la única pantalla disponible para hacerlo está en un idioma que apenas comprendes. O que directamente no es tu lengua materna. Es una barrera invisible brutal. De cemento armado, o sea, tela. Pero, y aquí viene lo interesante. Al revisar los datos de la digitalización en Perú, pues salta a la vista una estadística que es una pasada. Sí, el dato de las zonas rurales. Ese mismo. En ciertas regiones rurales, casi un 25% de la asistencia para trámites digitales gubernamentales se está realizando en quechua. Que se dice pronto, ¿eh? Sí, sí. Así que damos la bienvenida a quienes nos escuchan a esta inmersión a fondo donde vamos a diseccionar precisamente esto. Eso es. Nuestro objetivo hoy es desgranar cómo todo un país, en este caso Perú, está intentando trasladar su pesada burocracia, la de las carpetas de cartón y los sellos de goma, a la pantalla de un teléfono móvil. Y lo más importante, sin dejar a millones de personas atrás en el proceso. Y es que es un proceso de una complejidad técnica y social fascinante, la verdad. A ver, para entender la magnitud de lo que estamos analizando hoy, hay que situarlo bajo el paraguas de la Política Nacional de Transformación Digital de Perú. Que suena a título muy oficial, ¿no? Muy rimbombante. Totalmente, pero es que no se trata de que un ministerio haya decidido modernizar su página web y, bueno, colgar un formulario en PDF, no. Claro, no es solo un lavado de cara. Exacto. Hablamos de una reingeniería profunda. El objetivo normativo es cambiar la forma en la que la maquinaria del Estado procesa la información por dentro, Ujú. para que el ciudadano genere lo que en los documentos llaman valor público. Vale. ¿Y en cristiano eso qué significa? Pues significa que ejercer tus derechos civiles y gestionar tus obligaciones no sea un calvario de colas y tiempos muertos. A ver, sobre el papel suena a la utopía de la eficiencia, está claro. Pero hay un salto enorme entre diseñar un portal web de última generación en una oficina en Lima y conseguir que un ciudadano en una zona remota de los Andes lo utilice. Por supuesto, hay un abismo. Claro, es que si empezamos a hablar de firmas criptográficas y catálogos digitales sin mirar primero la infraestructura básica, pues estamos construyendo la casa por el tejado. Totalmente de acuerdo. Porque, vamos a ver, ¿de qué sirve un estado digital si la persona al otro lado no tiene conexión o no sabe ni encender un ordenador? Es más, de hecho, puede amplificar la desigualdad si no se despliega con estrategia. Claro, dejas fuera a los que ya estaban marginados. Exactamente. Y aquí los documentos que analizamos destacan el papel del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Perú. El conocido como Pronatel, ¿verdad? Ese es. Ellos han implementado los Centros de Acceso Digital, los CAD. Y mira, para ponerle cifras, que siempre ayuda, en el primer semestre de 2023, estos centros registraron más de 59.000 atenciones. ¡Wow! 59.000. Sí, y además en regiones con alta población rural, como Cusco, Ayacucho o Apurímac. Pero ojo al dato clave de para qué se usaron. A ver, El 86,4% de esas personas acudió simplemente para tener acceso básico a Internet. o sea, ni trámites ni nada complejo. Nada de eso. Buscar información general, hacer tareas escolares, cosas así. Me imagino entonces que el 13% restante, los que sí hicieron trámites gubernamentales, no estaban ahí por pasar el rato. Desde luego que no. Porque si haces el esfuerzo de caminar o viajar horas hasta un centro digital en una provincia rural, es porque tu sustento o tu situación legal depende de ello. Vamos, no me cabe duda. Efectivamente, iban a resolver problemas urgentes y muy reales. Hablamos de gestiones como la inscripción para el bono agrario o la emisión de recibos por honorarios en la SUNAT. Que la SUNAT vendría a ser el equivalente a nuestra agencia tributaria, para que nos entendamos. Eso es, Hacienda, digamos. Y también consultas de identidad en el RENIEC, que es el Registro Civil Peruano. Y ojo, que no lo hacen solos frente a la pantalla. Tienen ayuda, ¿no? Sí, la infraestructura incluye a los llamados líderes digitales. Es personal capacitado que actúa como un puente humano entre la máquina y el ciudadano. Qué importante es esa figura. Muchísimo. Y si miramos demográficamente, el perfil rompe ciertos estereotipos. El 52% de quienes acuden son mujeres. Mira, qué buen dato. La edad media es de 33 años. Y bueno, es aquí donde entra ese casi 24% de atenciones en quechua que mencionabas tú al principio de la inmersión. O sea, el Estado tiene que poner traductores humanos porque, claro, el código informático todavía no comprende la realidad pluricultural del país.
Exacto. La Este tecnología llega contenido hasta fue donde llega. desarrollado Pero por la claro, Asociación la brecha Economía, digital no es solo Sostenibilidad un e problema Interseccionalidad geográfico de las AESI, zonas andinas ONG o, no peruano. sé, de que falten antenas. En pleno centro de las grandes ciudades, seguro que hay personas rodeadas de fibra óptica que se sienten completamente alienadas por la tecnología. Así es. Fíjate que la falta de alfabetización digital urbana es igual de paralizante. El material de las fuentes nos muestra iniciativas como la de la Biblioteca Nacional del Perú en Lima. Así, el programa En la Biblioteca Aprendo. Justo ese. Allí se enfocan sobre todo en adultos mayores y les enseñan la mecánica más básica, desde cómo mover un ratón o abrir un procesador de textos, hasta entender cómo funciona un navegador web o una red social. Me llamó muchísimo la atención la cita de uno de los usuarios de este programa, en Lima, un señor llamado Carlos Maldonado. Sí, es muy reveladora. Es que lo resume con una crudeza que asusta un poco. Dice textualmente: si no sabes computación en estos tiempos, te encuentras perdido. Es muy duro. Es la admisión de que sin esta capa de conocimiento, te conviertes prácticamente en un ciudadano de segunda clase en tu propio país. Claro, es que la burocracia se ha mudado de edificio, ya no está en la plaza del pueblo, está en la nube. Y una vez que consigues que ese ciudadano, ya sea en Ayacucho o en Lima, tenga conexión y unas nociones básicas, pues se enfrenta al siguiente gran problema, que es la fragmentación. Menudo lío eso. Históricamente, cada ministerio o ayuntamiento peruano tenía su propia página web, con su propio diseño, sus propias reglas y sus propias contraseñas, claro. Un caos absoluto para cualquier usuario. Vale, entiendo el panorama. Entonces, el ciudadano ya tiene el navegador abierto, pero necesitan no perderse en una jungla de cientos de dominios diferentes. Eso es. Y la solución que plantean los documentos, si lo he entendido bien, es la plataforma gov.pe. Básicamente un buscador centralizado, una especie de Google exclusivo para el Estado peruano. Se podría ver así, sí. Es un catálogo digital donde se supone que están estandarizados todos los requisitos, los plazos y las tasas de cualquier procedimiento. Vale, pero aquí me surge una duda enorme, respecto a la seguridad. A ver, cuéntame. Porque si yo voy a hacer un trámite tributario sensible o a registrar la propiedad de una casa, ¿cómo diablos sabe el servidor del Estado que soy yo quien está tecleando? Y no sé, un estafador que ha comprado mis datos en la Internet oscura. Bueno, esa pregunta nos lleva directos al núcleo duro de la arquitectura del sistema, que es la identidad digital. El Estado peruano ha abordado esto creando la plataforma id.gov.pe. Ajá, En lugar de tratar todos los trámites por igual, han diseñado un sistema de 3 niveles. Los llaman niveles de confianza en la autenticación, o NCA. vale. Niveles de confianza. La lógica detrás de esto es muy sencilla. No necesitas la misma seguridad para consultar el calendario de festivos que para firmar un contrato vinculante con el Estado, ¿verdad? Lógico. Pues el nivel 1 es el más básico. Es un solo factor como tu usuario y tu contraseña de toda la vida. Sirve para trámites puramente informativos. Hasta ahí, pues como entrar en cualquier foro de Internet o en una tienda online. Asumo entonces que el nivel 2 es más como la banca electrónica, ¿no? Donde te piden la contraseña y además te envían un código por SMS al móvil. Exactamente. Eso ya introduce un doble factor que mitiga muchísimos riesgos de suplantación. Pero ojo, el salto cuántico de verdad es el nivel 3, que otorga un nivel de confianza alto. ¿Y qué pide ese nivel? Aquí se exige que uno de los factores de autenticación esté basado en un módulo criptográfico resistente a manipulaciones. Un momento, frena ahí. Módulo criptográfico resistente a manipulaciones. A ver, eso suena a tecnología militar o a una película de espías. Ya suena muy técnico. Es que, ¿qué significa eso en la práctica para un ciudadano de a pie? ¿Le dan un dispositivo especial del gobierno o cómo va? A ver, significa que la identidad no depende solo de algo que sabes, como una contraseña mental, sino de algo que tienes físicamente. Y ese algo realiza operaciones matemáticas súper complejas que son imposibles de falsificar. Vale, sigo necesitando un ejemplo terrenal. En el caso peruano, esto se materializa principalmente en el Documento Nacional de Identidad Digital, el DNI-D, emitido por el RENIEC. Ah, vale, el carné de identidad de toda la vida, pero en versión moderna. Eso es.
este documento físico tiene un chip integrado y ese chip contiene certificados digitales con claves públicas y privadas. Entonces, cuando lo conectas a un lector de tarjetas o lo acercas a un móvil con tecnología NFC... Como cuando pagas con el móvil, vaya. Exacto. El chip no solo dice «Hola, soy Este fulano», contenido fue sino que desarrollado por firma la Asociación matemáticamente el Economía, paquete de datos Sostenibilidad de e una forma que Interseccionalidad garantiza AESI, 100% que el ONG documento no ha peruana. sido alterado por el camino. O sea que no es simplemente hacerle una foto al carné por las dos caras y enviarlo en un correo electrónico, como hacemos a veces. No, no, para nada. Es una firma matemática pura. Y pregunto yo, ¿y esto tiene un peso legal real en los tribunales si hay algún problema o un fraude? Un peso enorme. Y fíjate que esto es fundamental para entender cómo funciona el sistema. Si hay una disputa legal sobre un trámite realizado con los niveles 1 o 2, la carga de la prueba recae sobre el Estado, ¿no? Si el trámite se firmó con el nivel 3, mediante esa criptografía que hablábamos, la ley invierte la carga de la prueba. Ostras. El Estado confía tantísimo en la solidez de esa tecnología que si tú afirmas que no hiciste ese trámite, eres tú quien tiene que demostrar ante un juez que tu firma electrónica fue vulnerada o falsificada. Madre mía, esa inversión de la carga de la prueba es durísima. Lo es, sin duda. O sea, te obliga a custodiar tu identidad digital con el mismo celo que custodiarías, yo que sé, las llaves de tu propia casa o el PIN de tu tarjeta de crédito. Tal cual, te hace completamente responsable. Vale, pongamos que ya he demostrado quién soy con mi DNI digital nivel 3, pero en la burocracia clásica de toda la vida, aquí es donde suele llegar la ironía suprema. ¡Ja! A ver, sorpréndeme. Los mismos emiten, claro. Exacto. Documentos que el propio Estado emite y ya tiene. ¿Cómo resuelve este nuevo sistema digital esta redundancia absurda? Pues mira, la normativa actual prohíbe explícitamente esa práctica, gracias a lo que se llama la Plataforma de Interoperabilidad del Estado. Conocida por sus siglas PIDE, ¿no? Eso es, PIDE. Para visualizarlo fácilmente, PIDE funciona como un gran sistema nervioso central que conecta todos los órganos del gobierno peruano. Vale, me gusta la analogía. En lugar de que el ciudadano actúe como un cartero que lleva un papel impreso del registro civil al ayuntamiento en 2 carpetas, las bases de datos hablan entre sí. Ya, directamente. Mediante APIs, que son interfaces de programación de aplicaciones. A ver si lo entiendo con un ejemplo práctico mío. Si yo quiero pedir una licencia municipal para abrir un local en Lima, y el requisito indispensable es no tener antecedentes policiales, Ujú. el sistema del ayuntamiento hace una llamada automática a los servidores de la policía en cuestión de milisegundos. Tal cual lo has descrito. El funcionario del ayuntamiento introduce tu número de identidad en su pantalla y el sistema extrae directamente la confirmación de la base de datos policial. ¡Qué maravilla! Todo de forma cifrada y muy segura. El ciudadano por ley queda totalmente eximido de presentar cualquier documento o información que las entidades de la administración pública ya posean en sus archivos. Suena impecable, la verdad, pero me voy a poner en el papel de escéptico tecnológico por un momento. Adelante, haz de abogado del diablo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el servidor de la policía está caído por mantenimiento o hay un fallo de red masivo de estos que pasan a veces? Puede pasar, claro. Porque en el mundo físico, si yo tengo mi papelito sellado en la mano, el trámite avanza sí o sí. Pero en este mundo interconectado mediante APIs, si un nodo del sistema nervioso falla, ¿qué pasa? Me quedo sin poder presentar mi licencia y encima pierdo el plazo legal. A ver, es un riesgo tecnológico real, no nos vamos a engañar. Y por eso las normativas de interoperabilidad exigen acuerdos de nivel de servicio altísimos entre las instituciones, con arquitecturas redundantes para evitar caídas. Ya, pero si falla igualmente... Si falla, desde el punto de vista legal, el ciudadano está totalmente protegido si el sistema estatal se cae. No se puede penalizar al administrado por no aportar un dato que el propio Estado no pudo recuperar de sus propios servidores. Uf, menos mal. Eso da bastante tranquilidad. Y además, para la presentación de documentos nuevos que el Estado no tiene, como por ejemplo un contrato privado entre 2 personas, han habilitado la Mesa Digital Perú. Que si no me equivoco, entiendo que es la versión virtual de la oficina de registro de entrada de toda la vida. Correcto, es la plataforma única de recepción documental y su principal ventaja, aparte de no gastar papel, es que elimina de un plumazo el horario de oficina. Adiós a las colas a las 9 de la mañana. Adiós, funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Espera, porque esto genera una situación curiosa. Dime. Si la mesa está abierta siempre y yo tengo un plazo legal que vence un lunes, Vale.
Pero yo decido enviar mi expediente un domingo a las 11 de la noche, tranquilamente desde el sofá de mi casa. Situación muy típica, ¿sí? ¿Cuándo se considera legalmente presentado? Porque el servidor, claro, lo recibe al instante, pero el funcionario humano que lo tiene que revisar está durmiendo. ¿Hay alguna trampa burocrática aquí? No hay trampa. Pero sí hay una regla de Este armonización muy contenido fue estricta entre lo desarrollado que es por el la tiempo de las Asociación máquinas y Economía, el tiempo humano. Sostenibilidad A e ver cómo lo cuadran. Interseccionalidad El AESI, sistema automatizado ONG te devuelve peruana. de inmediato un acuse de recibo, con un sello de tiempo criptográfico que demuestra la hora exacta al segundo de tu envío. Vale, yo tengo mi comprobante del domingo a las 11. Exacto. No obstante, para el cálculo de los plazos administrativos, es decir, el tiempo que tiene la entidad para responderte o procesarlo, hay reglas. ¿Cuáles? Si envías el documento un sábado, un domingo, un día festivo o un martes de madrugada fuera del horario normal de atención, legalmente se considera presentado en el primer minuto del siguiente día hábil. Ah, vale. Pero se respetan los plazos laborales del personal humano que procesa los expedientes. Tiene muchísimo sentido, la verdad. Ahora, no olvidemos un detalle clave. La burocracia, además de papeles, suele requerir dinero. ¡Ay, sí! Las temidas tasas. Tasas, impuestos, pagos por derecho de trámite, lo que sea. Si estamos digitalizando todo el tinglado, asumo que esto se paga con tarjeta en una pasarela de pago. Claro. Pero en un país con un alto porcentaje de economía informal, pues mucha gente no tiene tarjeta de crédito ni una cuenta bancaria a su nombre. Y ese es uno de los cuellos de botella clásicos en cualquier transformación digital a nivel nacional. Para solucionarlo, el Banco de la Nación gestiona la plataforma Págalo.p. Vale. Obviamente, como decías, permite pagos con tarjeta para quienes están bancarizados. Pero la funcionalidad brillante, la que de verdad cierra la brecha, es otra. Cuéntame. Si no tienes medios de pago digitales, la web te permite generar un ticket con un código numérico. Tú coges ese código en tu móvil o apuntado en un papel, vas a una tienda de barrio, a una farmacia que actúe como agente corresponsal del banco y lo pagas en efectivo, físico. Qué bueno. Sí, y el sistema registra el pago instantáneamente en la nube. Es un puente increíble entre la economía física del dinero en efectivo y el entorno digital estatal. O sea, utilizas el comercio local de proximidad, el de toda la vida, como interfaz física para el estado digital. Me parece súper inteligente. Lo es, soluciona un problema inmenso. Vale. A ver, hagamos recuento. Ya he demostrado quién soy con mi criptografía nivel 3, el Estado ha consultado mis datos con el PIDE, he presentado mi contrato un domingo por la noche y, por si fuera poco, he pagado la tasa en la farmacia de la esquina. ¿Trámite completo? Ahora la pelota está en el tejado del Estado y tienen que responderme con una resolución. Antiguamente, bueno, y no tan antiguamente, esto significaba esperar a que un cartero llamara a tu puerta con una carta certificada y te hiciera firmar. ¿Cómo funciona esto ahora en el mundo digital peruano? Pues a través de la plataforma Casilla Única Perú. Básicamente, el Estado te asigna un domicilio digital obligatorio. Es una dirección que tiene el formato de las letras cud@peru.gov.p. ¿Como un correo electrónico más? Pero cuidado, que no es un correo electrónico convencional como los que usamos a diario para el trabajo o los amigos. Es un entorno completamente cerrado y auditado. Entiendo, con más seguridad. Garantiza la integridad del mensaje y genera certificados de entrega con fecha y hora ciertas. Cuando el Estado deposita allí una resolución, tiene exactamente la misma validez y eficacia jurídica que si un cartero te la entrega en mano y le firmas el papel. Un bizón digital oficial, en toda regla. Así es. A ver, suena muy eficiente para ahorrar en sellos, en papel y en carteros, pero sinceramente me parece un poco terrorífico para el usuario medio. ¿Por qué lo dices? Pues porque si la ley asume que yo estoy notificado en el mismo instante en que el documento entra en esa bandeja de entrada, ¿qué pasa si pierdo el móvil, me roban el ordenador o simplemente me voy a un pueblo de la sierra sin cobertura durante 15 días? Ya te entiendo. Porque claro, los plazos para apelar una multa o recurrir una resolución son estrictos. El plazo corre igual en mi contra, aunque yo, como ser humano, no haya abierto ni leído el texto. Pues mira, has dado en el clavo. Esa es la fricción principal y más polémica de este sistema. La ficción legal de la notificación asume que al entrar el documento en la casilla estás oficialmente notificado. Madre mía. La responsabilidad recae enteramente en el ciudadano. Tienes la obligación legal de revisar tu CUD, tu casilla única, con regularidad. Es un cambio de paradigma brutal. Totalmente.
La proactividad ya no es del Estado intentando encontrarte por las calles, sino tuya para mantenerte conectado e informado. Si tú no revisas tu buzón digital y el plazo de apelación de, digamos, 5 días expira, pierdes tu derecho. Igual que si ignoraras aposta una carta certificada en tu buzón físico de toda la vida. Exactamente lo mismo. Uf, Este eso contenido exige fue una desarrollado disciplina por la ciudadana Asociación tremenda. Economía, Hay que ponerse Sostenibilidad las e pilas. Interseccionalidad Y me lleva a AESI, pensar en otra ONG barrera peruana. crítica que muchas veces olvidamos. ¿Cuál? Pues que todo este ecosistema interconectado de plataformas asume que el usuario tiene plenas capacidades visuales, cognitivas y motoras. Ah, la accesibilidad, claro. Sí. ¿Qué pasa con una persona ciega que utiliza un software lector de pantalla o alguien con problemas de motricidad severos que no puede usar un ratón para hacer clic en botones minúsculos? Porque si gov.p o la casilla única no están programados correctamente para ellos, levantan un muro infranqueable, peor que el de las escaleras en un edificio antiguo. Es un aspecto fundamental que lamentablemente suele dejarse para el final en muchos países, pero que en Perú está regulado desde la presidencia del Consejo de Ministros. Tienen normativa específica. Sí, han establecido pautas de accesibilidad digital que deben aplicarse desde el diseño. Ah, desde el principio. Es decir, no como un parche posterior cuando alguien se queja. Las páginas deben ser navegables usando solo el teclado, los contrastes de color deben estar calibrados para problemas de visión, y hay guías obligatorias sobre algo tan básico como generar un simple documento PDF. Un PDF. Sí, para que el software que usan las personas ciegas pueda leerlo en voz alta sin perder la estructura lógica de los párrafos y los títulos. Qué importante es eso. Y leí en nuestras fuentes que también hay un mandato fuerte hacia el diseño centrado en el móvil, el famoso Mobile First, que dicen los desarrolladores. Sí, y no es por una cuestión de modernidad estética o moda. En Perú, el despliegue de redes de fibra óptica fija en geografías tan complejas como los Andes o la Amazonía es carísimo. Claro, es inaccesible para muchos. Por lo que la penetración de Internet fijo en las casas es baja comparada con la telefonía móvil. La inmensa mayoría de la población interactúa con la red casi exclusivamente a través de un smartphone de gama media o baja. Entiendo. Entonces, si una plataforma del Estado requiere una pantalla enorme de ordenador, de escritorio, para poder leer, no sé, una tabla de datos tributarios, automáticamente estás excluyendo a millones de personas del sistema. Lógico. Y para evitar que cada ministerio o cada pequeño ayuntamiento intente reinventar la rueda por su cuenta y cometa errores de diseño básicos, vi que han creado herramientas como Facilita Perú. Sí, es una gran iniciativa. Entiendo que es una plataforma centralizada que permite a las entidades crear formularios digitales o encuestas usando plantillas que ya han sido testeadas y aprobadas en términos de accesibilidad y de seguridad. Exacto. Rebaja muchísimo la barrera teónica para los propios ayuntamientos pequeños que, lógicamente, no tienen un gran presupuesto de informática ni un equipo de desarrolladores a su cargo. Les dan el trabajo hecho, digamos. Eso es. Y para incentivar estas buenas prácticas en todas las entidades estatales, se ha creado el Sello de Accesibilidad Digital 2025. Como un premio. Es un reconocimiento público, un mecanismo de presión positiva para que las instituciones sometan voluntariamente sus plataformas a auditorías de usabilidad ciudadana. Todo esto bajo un concepto general que las fuentes denominan ciudadanía digital. Ciudadanía digital. La verdad es que suena a algo bastante más grande que simplemente rellenar un formulario para pagar una tasa. Es que lo es. La normativa define la ciudadanía digital no solo como la acción administrativa pura y dura, sino como el desarrollo integral de la persona en el entorno digital. Ya. Abarca desde la alfabetización básica de la que hablamos al principio, hasta la participación activa en las políticas públicas. Para lo cual, por cierto, existe una plataforma llamada Participa Perú. Muy interesante. En el fondo, se trata de garantizar que el ejercicio de los derechos y deberes fundamentales se realice de forma segura, equitativa y, muy importante en este contexto, con pertinencia cultural. Pues es un viaje monumental si lo vemos en perspectiva, ¿eh? Desde luego. Para recapitular un poco el recorrido que hemos hecho en el análisis de hoy. La transformación arranca asumiendo que necesitamos centros de acceso rural y clases en bibliotecas públicas, simplemente para que nadie se quede fuera por no saber usar un teclado o un ratón. El primer gran paso. Luego, el país centraliza todo el peso y la información del Estado en una sola puerta de entrada, que es gov.p. Se blinda contra el fraude invirtiendo la carga de la prueba mediante firmas criptográficas en el DNI digital.
Exacto. Acaba con la pesadilla de las fotocopias inútiles, forzando a los servidores policiales y municipales a hablar entre sí mediante las APIs del sistema PIDE. Te permite enviar documentos un domingo por la noche desde tu casa, pagar tasas con un código numérico en la farmacia de la esquina y finalmente te entrega las resoluciones legales en un buzón digital seguro, aunque, todo hay que decirlo, implacable con los plazos. Muy implacable. Es, en resumen, Este el contenido fue desmantelamiento de la desarrollado por sala la de espera Asociación física. Una Economía, demolición Sostenibilidad e total del paradigma del Interseccionalidad papel. AESI, Pero claro, ONG este peruana. ecosistema tal eficiente y automatizado nos deja frente a una disyuntiva filosófica bastante profunda. A ver, cuéntame. A medida que el Estado peruano, y bueno, en realidad cualquier Estado moderno, consolida esta arquitectura donde una sola identidad criptográfica enlaza instantáneamente nuestro historial tributario, nuestros antecedentes penales, nuestras comunicaciones oficiales e incluso, en un futuro, nuestro derecho al voto, cabe preguntarnos algo inquietante. Te escucho. ¿Llegará el punto en que nuestra identidad digital, esos ceros y unos, sea más robusta, más creíble y tenga más peso práctico que nuestra mera presencia física de carne y hueso a la hora de reclamar nuestros derechos fundamentales frente a una pantalla? Es una reflexión que da un poco de vértigo, la verdad. Hemos pasado de odiar hacer la cola interminable en un edificio de techos altos a tener que comprender y custodiar una versión matemática de nosotros mismos que, literalmente, interactúa con máquinas las 24 horas del día. Así es. Te simplifica la vida, sí, pero te exige una responsabilidad técnica y una atención constante que antes, sencillamente, no existía. Y ahí dejamos esa idea para que quienes nos escuchan le den unas cuantas vueltas. Hasta la próxima inmersión. Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.